vamos a dar comienzo la mesa redonda sobre agricultura de precisión y uso eficiente de agua. Para ello me acompañan hoy en la mesa Diego Intiñolo, que es investigador de CEBA CSIC, un especialista en temas de riego, con una amplia experiencia en distintos cultivos, en especial la vid también. Lo acompañan también Fran Gálvez, de la empresa Galpauro, con una amplia experiencia también en el mundo de la agricultura de precisión, sobre todo dotando de servicios los servicios que está prestando su empresa. Contamos también con Gabriel Cami, que es el director general de Way Resistant, una empresa especializada en el riego eficaz o de precisión. Y por último, tenemos a Manuel Pérez, que es director de innovación de AgroSAP, pero también es profesor de la Universidad de Sevilla, y nos va a dar su visión tanto desde la universidad como de las empresas tecnológicas de las cuales él forma parte. Bueno, la agricultura de precisión, ¿qué nos puede aportar? ¿Cómo nos puede ayudar para hacer una gestión eficaz del riego? Empezamos por Diego. Bueno, buenos días. Quiero empezar agradeciendo a Cajamar que dinamice este tipo de jornadas sobre el tema del agua, que es un tema fundamental para nuestra producción agraria, aquí muy bien representado hoy. Y bueno, entonces en materia, yo creo que las nuevas tecnologías, sensores, modelos, algoritmos, todo lo que es la utilización de datos, la interpretación de los mismos, pueden ser de ayuda para gestionar de manera más eficiente el riego, lo que en definitiva quiere ser ajustar la dosis que se aplica a los cultivos a las necesidades reales de los mismos, lo cual es algo bastante sencillo quizás de decir, pero muy difícil de llevar a la práctica, dado que los cultivos son seres biológicos que tienen comportamientos fisiológicos muy distintos. Además entran en juego aspectos relacionados con la agronomía, con la ingeniería del riego. En definitiva, se necesita utilizar distintos tipos de información de distintas fuentes, de la atmósfera, del suelo de la planta, e integrar todo eso para tomar una decisión. Y es ahí donde todas las nuevas tecnologías, tanto de hardware como de software, es decir, sensores, pero también sistemas de toma de decisión, pueden ayudarnos a tomar una decisión de manera sencilla sobre la base de mucha información que necesitamos procesar e interpretar. Bien, Diego. Fran, ¿tú cómo Bueno, lo yo ves? creo que estamos hablando de agua, un recurso cada vez más limitado y a la vez cada vez más necesario. Y creo que para hacer un uso eficiente del agua, primero tenemos que hacer una instalación correcta de nuestro riego. Creo que en esa parte la gente no está incidiendo mucho. La gente se está basando en cómo gestionar el riego, pero no se están basando en cómo podemos hacer una instalación de riego correcta para su posterior gestión eficiente del agua, ¿no? Creo que ya tenemos tecnología suficiente, si no Manuel Pérez lo puede corroborar. Se pueden hacer mapeos de suelo y de esta forma conocer qué suelo tenemos en nuestra finca y de esta forma sectorizarla de una manera eficiente para su posterior gestión. Entonces creo que esa parte es fundamental y no lo estamos poniendo en valor, ¿no? Creo que es una parte básica, hacer una instalación muy correcta del riego. Tenemos la tecnología suficiente para conocer nuestro suelo y para hacerlo de una manera muy eficiente. Sí, está claro que estas tecnologías las tenemos que incorporar, pero hay que incorporarlas paso a paso, ¿no? Entonces, una buena instalación de riego debe ser el primer paso, un contador de agua debe ser un segundo paso, y ya la instalación de sensores o tecnología puede ser otro paso. Gabriel, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, por empezar, gracias a ustedes porque ustedes ya están muy conscientes del asunto del agua y no es la primera oportunidad que ustedes hacen convocatorias de este tipo. Bien, yendo al tema, en el riego de precisión prácticamente lo que eso puede aportar es introducir en la agricultura algo que nunca existía, que es el control en línea, en el sentido de que no como en la industria, en la agricultura hacemos las cosas, evaluamos a posteriori y corregimos. Ahora, mediante la tecnología existente podemos implementar sistemas de control en línea y actuar en tiempo real en el cultivo, cambiando el régimen de riego, adaptando la alimentación de la planta, de manera que no tengamos que esperar a ver si esos resultados son buenos o malos, sino que tener ya resultados premeditados. Ahora, cuando hablamos de tecnologías de riego, no nos referimos solamente a equipos de control, a equipos de ordenadores y portales,
sino que también a las metodologías y a los procedimientos que son parte integral de la tecnología. Porque lo que nos dan los equipos de control nos dan datos, pero si no tenemos un marco de referencia robusto, no sabemos qué hacer con los datos. Y ahí está la tecnología que incluye e integra todos estos aspectos. Me gusta ese concepto que siempre tú introduces, que los datos por sí solos no nos sirven, tenemos que tener esos niveles de referencia, interpretarlos, eso ya sí nos da información, ¿no? Y a partir de ahí así podemos construir sistemas de ayuda a la toma de decisiones o tomar las decisiones. Manolo, bajo tu experiencia. Bueno, yo me gustaría, coincido con todos vosotros en que sobre la mesa hay un montón de tecnologías, sensores, instrumentación, que indudablemente van a ayudar a hacer un riego más eficiente del que se hace ahora mismo, y es una obligación que tiene el sector hacer todo esto, pero quizás debería o me gustaría ahondar un poquito más en cómo llevar esto al usuario final, porque realmente yo creo que está en la obligación de todos intentar que esto se acelere y se pueda conseguir llevar lo más rápido posible al propio sector, ¿no? Por eso yo creo que las empresas como la nuestra y otras muchas tienen la obligación de conseguir hacer o diseñar el modelo de negocio para conseguir que esta transferencia de sensores, instrumentación, llevada o puesta en la explotación de un agricultor y ayudándole a ajustar las dosis de riego o a programar los riegos, le sea mucho más fácil, ¿no? Un concepto muy interesante, y viniendo de Andalucía, como venimos casi todos, es aprovechar la estructura que ya existe, por ejemplo, en las cooperativas. Construir lo que podría ser un servicio avanzado de agricultura de precisión desde una cooperativa y dar un servicio a esos agricultores de riego de precisión, de monitorización de los cultivos, que al final seamos capaces de darle el valor, de que el agricultor vea que ese valor de la huella hídrica sirve finalmente para que la cooperativa al final haga una transacción económica y o sea, mostrarle ese valor que realmente tiene toda esta tecnología puesta en manos de un sector como es el cooperativista, ¿no? Yo creo que son cosas que hay que madurar, que hay que ver cuál es el mejor camino para conseguirlo. En ese sentido has comentado distintos aspectos, es decir, hay barreras para la implementación de la tecnología, hay también que tenemos que desarrollar ciertas actuaciones que permitan que esa tecnología llegue al usuario, pero muchas veces más que la tecnología de por sí, lo que tienen que llegar son servicios, ¿no? Servicios a través de empresas que prestan este servicio, pero servicios un poco integrales, ¿no? Yo ahí quiero ver también, ahora voy contigo, Fran, ¿cómo ves tú que se puede agilizar que estas tecnologías se implementen realmente y se utilicen por parte de los usuarios y qué estáis haciendo al respecto? Bueno, nosotros en este caso creo que demostrándoselo al agricultor, ¿no?, de que la tecnología es barata, ¿no? Si tú haces un uso adecuado de la tecnología es barata, porque si a mí me cuesta la tecnología 1.000, pero me aporta 3.000... Bueno, ahí me gustaría apuntar, yo no sé si barato o cara, pero realmente que sí aporte valor en relación al coste que tiene, ¿no? Claro, efectivamente, entonces, el valor que tiene, nosotros por ejemplo estamos en un proyecto con la Universidad de Sevilla, con Manuel Pérez, que se llama Hidro Sostenible, y a través de un protocolo que estamos diseñando y el uso de la tecnología estamos consiguiendo un ahorro de agua y energía de un 30%, sin mermar la producción y aumentando la calidad organoléptica del producto e indudablemente el menor impacto medioambiental, ¿no? Entonces yo creo que demostrándose al agricultor de que con este tipo de herramientas podemos tener una rentabilidad, el agricultor está cada vez más concienciado de que por aquí va el futuro y que él tiene que sumarse a este carro. Diego, ¿tú qué opinas de cómo se puede acelerar el proceso ese de transferencia tecnológica? Bueno, es complicado también porque el tema del riego y de la gestión del agua no es tan sencillo como otras prácticas, porque hay aspectos que hay que tener en cuenta sobre temas de gobernanza del agua, está el tema de las comunidades de regantes, por ejemplo, y muchos usuarios no tienen un acceso individual al agua de riego, sino que hacen un uso colectivo de esa agua en un entorno de una comunidad regante, entonces hay que tener en cuenta esos condicionantes. Entonces yo creo que hay que hacer una aproximación un poco individualizada dependiendo de los casos. Por ejemplo, para el caso de las comunidades regantes, yo creo que es a través de ellos, para tecnificarlas, con empresas que en un momento dado puedan dar asesoramiento técnico sobre riego a las comunidades de regantes, para que introduzcan, por ejemplo, elementos de gestión eficiente del riego en parcela. Las comunidades de regantes hacen una labor excepcional desde mi punto de vista en España en lo que es la distribución del agua hasta la parcela,
pero cuando llega a la parcela, muchas veces esa decisión de cuánto agua tengo que aplicar, con qué frecuencia, queda un poco en manos del agricultor, que lo hace muy bien muchas veces, pero de una manera empírica, y ahí es donde otras consultoras, otros sistemas de toma de decisión pueden entrar en juego para ayudar. Y en el caso de agricultores más grandes, quizás que tienen un uso más individual, pues si a ellos es directamente pues ofrecerle una tecnología, pero muy adaptada a las necesidades de cada usuario. No vale aquí una receta única para todos. Ahí le has dado, al final has terminado con la clave. Yo creo que la tecnología tiene que adaptarse a tus necesidades, ¿no? Y ser útil, ¿no? Y en tu experiencia, que llevas mucho tiempo trabajando en este ámbito. Bueno, según nuestra experiencia, el riego eficiente empieza con un diseño hidráulico adecuado. Lo comentó Porque Fran. sin eso no te sirve de nada colocar sensores y monitorizar. Teniendo un sistema de riego homogéneo, un riego uniforme, ya podemos empezar a pensar, oye, ¿qué podemos hacer para controlar esto correctamente? Ahora, al final del día, esto, por muy complicado que se escuche, es muy simple. Porque para conseguir un riego eficiente, lo que tenemos que hacer es mantener la zona radicular de la planta en un equilibrio hídrico adecuado. Que no tengas demasiada agua, que no tengas poco aire. El equilibrio hídrico es un equilibrio entre agua, aire y partículas de suelo. Ahora, para llegar a eso, lo hacemos de una manera muy simple, conociendo las características del suelo a nivel de curva de retención de humedad, no mediante la textura, que es una mera aproximación, podría ser buena, pero es una aproximación, y a partir de ahí buscamos cuál es el régimen adecuado para conseguir ese equilibrio constante. Y esto no es complicado. Ahora, a la pregunta de Manuel, ¿cómo llegar al agricultor? Yo creo que la mejor manera es externalizar este servicio. Que el agricultor no tenga que entrar en unas inversiones muy grandes y comprometerse, sino que puede externalizar el servicio en el sentido que él alquila los equipos y compra el conocimiento, compra el seguimiento. Eso me parece una muy buena visión. Es decir, al final, tú lo que adquieres un servicio, por lo cual tienes un alquiler de un equipo, te están ayudando a gestionarlo y como la tecnología va tan rápidamente, pues podréis cambiando de tecnología y el gasto será menor. A la vez la empresa le permite llegar a más usuarios, ¿no? Y al final es una simbiosis, ¿no? En ese sentido. Bien, Manolo, vamos a cambiar por ti, porque también quería ver un poco la visión que tú tengas en cuanto a las tecnologías, porque mira, al final la agricultura de precisión hay distintas tecnologías, sensores, IoT, drones, existen muchísimas tecnologías que se pueden utilizar. Hay un planteamiento, ¿no? Siempre que, por ejemplo, hay que partir de las necesidades del cultivo, al final de las características del clima, calcular con el coeficiente de cultivo. La ETC es el punto de partida y luego ya corregir, ¿no? Corregir con sensores y luego con otra serie de instrumentación, que es lo que quiero yo preguntar un poco, porque se está trabajando con potencial hídrico, se está trabajando con drones, es decir, un poco cómo integraréis un poco toda esa tecnología en una gestión adecuada del riego. Bueno, mi visión un poco es, hace unos años, en 2015, hasta 2015, casi el 80% de la agricultura de precisión estaba basada en mapas, ¿no? Simplemente se generaba un mapa en papel, se imprimía, pero eso al final... Pero tenías que interpretarlo, ¿no? Había una interpretación por parte de un técnico, tal, que podía ser mejor o peor, pero yo creo que desde 2015 hasta ahora, y seguimos avanzando, en una cuestión muy importante, que es esa bidireccionalidad, ¿no? Es decir, cogemos información, monitorizamos el campo, pero además vamos a tener instrumentos para ser capaz de enviar información a un sistema de control de riego, a una máquina de aplicación variable de abono. O sea, creo que en ese momento es donde nos encontramos, de que debemos encontrar desde la nube o desde donde se trate esa información y se genere el mapa de prescripción, podamos mandárselo de forma más o menos automática a la máquina en el vehículo, en el tractor, a la máquina de riego, a lo correspondiente. Yo creo que ese es un paso en el que ya el sector se encuentra cómodo con parte de estas tecnologías. Han oído hablar de los sistemas de guiado automático, han oído hablar de sensores que te miden el índice nutricional de un cultivo. O sea, empiezan
a estar madura ese tipo de cuestiones dentro del sector. Y por supuesto, pues ahora el siguiente paso es, oye, ¿cómo podemos hacer que esto sea un poquito más automático, ¿no? O sea, que esa toma de decisión finalmente llegue a la máquina que va a actuar, ¿no? Ya está introduciendo en la pregunta y podéis contestarlo el que queráis, ¿no? Porque yo la mía era riego basado solamente en instrumentos y sensores o basados también en modelos más sensores. Esa quizás sería la primera, ¿no? Y ese es el primer paso. Y luego la segunda, ¿qué opináis de la automatización? ¿Cómo y cuándo se va a llegar? Bueno, la automatización ya está allí. Lo que ahora falta, digamos, una automatización inteligente. Es decir, cómo los programadores de riego que ya automatizan el riego, cierran y abren válvulas, pues de momento lo hacen leyendo unos pocos sensores o de una manera muy sí-no. ¿Cómo pueden ser capaces de integrar toda una serie de lo que es el Big Data, el análisis Big Data, toda una serie de algoritmos, todo ese conocimiento que hay, traducirlo y que los programadores puedan dar respuesta a eso? Y ahí yo creo que otra parte importante es cómo luego, que es lo que se comentaba desde la empresa AgroSap, cómo luego actuar para hacer un riego de precisión, es decir, cómo poder sectorizar una parcela que actualmente se riega de forma homogénea, cómo podemos hacer para poder aplicar dosis de riego variable en función, por ejemplo, de ese mapa de suelos que se comentaba antes, y cómo, digamos, cómo traducir ese riego de precisión a la práctica a través de la automatización. Eso está un poco por desarrollar en cierta parte para hacerlo más viable. No es fácil porque en riego por goteo no es como el riego por aspersión, por ejemplo, donde un solo elemento de riego riega una gran superficie, aquí un gotero riega una muy pequeña porción y es más complicado, pero ese creo que es el reto al que nos enfrentamos. Cuando hablamos de reto, para mí es oportunidad. Sí. Yo la palabra reto y oportunidad siempre las marco en el mismo paquete, ¿no? Cuando es un reto es porque hay algo por hacer, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que esto está avanzando a un ritmo impresionante y nosotros, por ejemplo, tenemos fincas que están regando de forma autónoma sin la decisión del hombre, a través de modelos predictivos, como ha dicho muy bien Manuel, a través de una gestión de los datos. Y una cosa fundamental es conocer el cultivo. Sí. El conocimiento del cultivo es la base de todo. Al igual que como he dicho antes que la instalación del riego es la base para después hacer un riego eficiente, el conocimiento del cultivo es fundamental. Ahí en ese sentido, sé que estáis haciendo plantaciones muy súper intensivas, que al final lo que quieren es, pues sí, aumentar las producciones, pero haciendo un uso muy eficiente de todos los insumos, agua, fertilizantes y demás. ¿Qué tipo de manejo lleváis? Porque en algunos casos, por ejemplo, se está haciendo deficitario controlado, ¿no? Sí. Vamos, el proyecto que tenemos de hidrosostenible es un riego deficitario controlado. Y hoy en día pues estamos teniendo unos valores y unos resultados muy positivos. Yo creo que por ahí va el futuro. Hay que usar eficientemente todos los recursos de los que disponemos porque, por desgracia, tenemos que producir más con menos y de una manera más sostenible. Y creo que los agricultores están concienciados y el sector está concienciado también en este tema. O sea, Gaby, estamos en el momento del riego de precisión. Ahí sí que pensamos que es el momento. Cada vez se están haciendo más instalaciones. Y ya, porque como vamos finalizando, quiero que dé la visión esa de cómo lo ves tú ahora, en el momento que estamos, y hacia futuro. Hacia ese riego inteligente y hacia futuro, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo recuerdo en una intervención mía en uno de tus eventos en Las Palmerillas, que fui el último justamente, y todos los ponentes decían que lo más importante es la automatización del riego. Sí. Entonces yo tuve que cambiar el guión y decir lo siguiente, que en la automatización del riego es el último y menos importante eslabón del riego. ¿Por qué? Porque si los agricultores están regando mal, sí, mañana van a regar mal automáticamente y eso es peor. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? A pesar de que yo predico que hay que llevar más o implementar más metodologías de la industria en la agricultura, eso tenemos que hacerlo de a poco y con mucho cuidado. Porque hablar de automatización del riego en un proceso que en el mejor de los casos controlamos una muy pequeña parte de todos los factores que afectan al cultivo, eso es muy peligroso. Porque al final del día, con toda la agricultura de precisión, con sensores directos e indirectos, al final del día el agricultor tiene que ver la coherencia entre lo que ve en el suelo, lo que ve en la planta y lo que ve en sus gráficas.
porque si no tiene esa coherencia, estamos haciendo algo mal. Sí, Por lo tanto, el asunto de la riego inteligente, de algoritmos, es decir, existen, perfecto, ningún problema, pero es muy peligroso hoy en día sin que podamos controlar gran parte de los factores que afectan. Pero esa es la vía, ahí vamos a llegar. vale, vale. Me quedo con la integración de distintas variables a la hora sobre todo del manejo, no solamente el riego, tenemos el riego, la fertilización, tenemos el cultivo, tenemos otros factores. Pero Manolo, yo creo que al final, quizá también, y como también está en la universidad, pues quería dar un poco si existe o no existe también carencia en cuanto a formación de los usuarios y de la tecnología, en cuanto a estas tecnologías. Hay una carencia un poco en cuanto a capacitación. Efectivamente, en esto de las tecnologías de la información aplicadas al sector agrícola, desde las escuelas de agrónomos hemos tenido, digamos, pues unos planes de estudio que nos han permitido formar muy buenos agrónomos, pero con no competencias en tecnologías de la información aplicada al sector agrícola, ¿no? Ahora, bueno, se abre la posibilidad con diferentes másteres que se están iniciando en las universidades andaluzas y españolas para crear, digamos, un nuevo perfil, el perfil del agrónomo que ayude a ese acompañamiento de la transformación digital del agro con nuevas competencias que hasta ahora no tenía el ingeniero agrónomo, ¿no? Hablamos de visión artificial, de inteligencia artificial, de robótica, hablamos de blockchain, hablamos de una serie de tecnologías que están ahí, pero que no nos podemos quedar solo en las tecnologías, sino tenemos que ver cómo integrar, cuál es el modelo más apropiado para llevarlo a todas esas particularidades que comentaba antes Diego, y que realmente las empresas que trabajamos en este sector sabemos que no existe una escalabilidad como puede existir en otros sectores de los productos, modelos, servicios que normalmente ofrecemos al agricultor, con lo cual cada agricultor, cada situación, cada cultivo necesita un estudio tan detallado que esa escalabilidad en las empresas en las que estamos involucradas en esta transformación digital es mucho más lenta que en otras, ¿no? Pues yo me gustaría que tuvierais un último minuto cada uno para resumir o algún mensaje en torno a la industria de precisión y quizás el futuro o que queráis. Hombre, si me toca a mí empezar, yo creo que aquí hemos visto qué es el riego de precisión. Yo también quiero lanzar un poco las cosas que vemos desde el mundo de la investigación y la ciencia, de cuál es un poco el futuro. Creo que en un futuro, desgraciadamente, quizás los sistemas agrarios van a tener que regar con agua de peor calidad de la que se usa actualmente, y ese es un nuevo desafío. Si el riego de precisión es necesario, riego de precisión, eficiencia, es muy necesario ahora mismo, lo va a seguir siendo más aún, y tendremos que adaptar el conocimiento que tenemos a un riego con aguas salinas, con aguas de mala calidad, y un poco ver cómo nos ajustamos. Nos tendremos que también adaptar a tener que emplear menos cantidad de agua de la que a lo mejor necesitan los cultivos desde el punto de vista óptimo, y hacer riego deficitario y convertir ese riego deficitario en un riego óptimo que nos permita al mismo tiempo, como se decía, ahorrar energía, mejorar la calidad de la fruta. Esa es también una oportunidad. Entonces se abre un escenario a futuro, pues que quería un poco comentar eso. El agua, la calidad del agua y la cantidad de agua disponible van a condicionar esta programación del riego eficiente que conocemos ahora mismo, y la tendremos un poco que readaptar ante esos nuevos escenarios. Fran. Yo solamente un mensaje. Lo que está claro es que tenemos que producir más con menos y de una manera más sostenible, ¿no? Yo creo que el único modo de hacerlo es innovando, usando la tecnología y sobre todo uniéndonos. En la agricultura falta alianzas, porque al final estamos todos en el mismo barco. De nada sirve creerse que nosotros somos individuos, no, aquí somos todos un colectivo. Al final el problema, el reto, la oportunidad es de todos, ¿no? Que es alimentar a más personas con menos recursos. Es necesaria esa colaboración, ¿no? Por ejemplo, para adaptar esas tecnologías al usuario, el que desarrolla la tecnología, que realmente resuelva el problema del usuario y al coste adecuado, que la gestión sea la adecuada. Bueno, Javier. Bien, yo me quedo con lo que Fran dice del más por menos, con menos, pero el limitante realmente radica en que el ciclo del agua no es suficiente para suministrar la creciente demanda de alimentos. Por lo tanto, aquí entra en función la agricultura de precisión o el riego de precisión, que nos va a permitir prácticamente tener más con lo mismo.
en el sentido de que si regamos correctamente y aplicamos la dosis adecuada, vamos a tener una planta mucho más sana, que nos va a dar mucho más calidad, más cantidad en lo posible y por regla general con mucho menos recursos de agua. Y por ahí va la vía, es decir, es una necesidad, no es un lujo, ni es una mera decisión de, oye, quiero estar in. Es una necesidad. Entonces apunta realmente que sí, que hay que hacer un riego eficiente con el agua disponible, pero que por otro lado existe la necesidad de generar más recursos, ¿no? Claro. Que eso se verá en otras mesas redondas, pero es el tema, por ejemplo, de la disponibilidad que tenemos del agua del mar, pues, que se pueda utilizar a través de la desalación a costes razonables y que se pueda ser utilizable, pero ese es otro foro. Manolo, el mensaje final. Bueno, un mensaje final y creo que puede servir no solo para el riego, sino para toda esta transformación digital, sabiendo que la agricultura es compleja, como lo es en todos sus términos. Creo que hay dos conceptos muy importantes que tanto empresas como centros de investigación, como usuario final, debemos de tener claro, que son co-creación y open innovation. Creo que las empresas tienen que validar todos sus modelos con agricultores, las empresas tienen que colaborar entre ellas para obtener soluciones más integradoras, y creo que eso está todavía todo por construir. Existen empresas, cada una en su ámbito, con un rol muy claro, focalizada en temas tecnológicos, y yo creo que finalmente debe de haber una co-creación entre diferentes empresas para conseguir soluciones mucho más integradoras que las que hay actualmente. Bueno, pues terminamos. El agua es un recurso muy escaso que tenemos que utilizar muy eficiente, pero el agua es vida y es futuro. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti.